Bueno, me han pedido que revisemos el caso de estudio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aclarar cualquier punto. No debería ser necesario porque lo vimos con detalle, pero no importa, revisémoslo, ¿ok? Entonces, a ver, caso uno. Dice Walmart, análisis de ventas con BI, ¿no? ¿Qué harás? Dice, analizar como BI ayuda, como el BI ayuda a mejorar las ventas en Walmart y a tomar mejores decisiones en la empresa. Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Averiguar bien qué es Walmart, qué se dedica, si tiene algún software ya destinado para hacer BI, ¿no es cierto? Probablemente qué base de datos utiliza, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que hemos visto en la teoría aplicado a Walmart. Datos que usarás. Dice, trabajarás con el conjunto Walmart Sales Forecasting de Kaggle, ¿de acuerdo? Y asegúrate de poder abrirlo y de entender su estructura. Archivos como train, features, stores, ese tipo de archivos son los que se manejan en lo que es Kaggle. ¿Todos conocen Kaggle? ¿Sí? Ponen en Google Kaggle y les va a aparecer. El primer recurso seguro que aparece ahí es Kaggle. Pero vamos a ver, ¿ok? Incluso mal escrito. Se reconoce que es Kaggle. ¿De acuerdo? Kaggle, sí, es un sitio donde van a poder encontrar un mundo de set de datos. ¿De acuerdo? Los famosos datasets de todo tipo. Entonces, ahora ya no hay la excusa de que no puedo hacer análisis de datos porque no hay datos. Aquí hay un montón de cosas. ¿De acuerdo? Que vamos a ir utilizando. Entonces, se crean una cuenta, se pueden registrar con Google, ¿no? Y ahí van a poder encontrar el dataset que les estoy planteando en el caso de estudio, de todos, ¿no? Entonces, tercer punto, dice, conoce el negocio. Explica en pocas líneas qué es Walmart. Ahí está siendo mucho más específico. Cómo vende, tiendas online y quiénes usan los reportes. Gerentes de tiendas, operaciones, analistas, proveedores, directivos. Y qué decisiones quieren mejorar, inventarios, promociones y precios. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente Walmart, ¿no? Que es, como ustedes sabrán, es uno de los supermercados más grandes, ¿no? Una de las cadenas más grandes a nivel mundial, ¿no? Ahí ya en otros países. Entonces, todos esos procesos deberían estar mencionados y además qué decisiones ellos quieren mejorar. Probablemente haya información, noticias en las que mencionen que Walmart necesita mejorar en algunos procesos. ¿De acuerdo? Dice, revisa las fuentes de datos, lista los archivos del dataset y para qué sirve cada uno. Entonces ahí tienen esos archivos, usualmente tienen esos nombres, pero también tienen fichas, ¿no? De los datasets donde les explica de qué trata. La columna 1, la columna 2, es la fecha, es el ID. Entonces les explica todo lo que vimos en bases de datos con la estructura de las tablas, ahí la van a tener. Comprueba que puedes relacionarlos, por ejemplo, tienda y fecha, qué periodos cubren. O sea, como que hay que entender bien los datos, ¿no es cierto? Leer bien de qué trata, de qué habla. Después, siguiente punto, identifica tipos de datos. Categorías, ¿no es cierto? Los datos categóricos, los numéricos, los temporales, ¿de acuerdo? Revisa calidad de datos, verifica si faltan valores, si hay inconsistencias, si están actualizados, si hay errores de codificación. Propon correcciones simples. ¿Qué es imputación? Ya, ok. O sea, cuando existan vacíos, cuando existan nulos, ¿qué hacemos con esos nulos? Los imputamos, a veces poniendo la mediana, la media, la moda, ¿no es cierto? O cero inclusive podría ser. Formatear fechas, validar llaves. Ahora, todo esto, ¿sí? Se pueden apoyar con la IA, ya sabemos, ¿no es cierto? Se pueden apoyar, pero obvio que lo que voy a pedir, como les he dicho siempre, el prompt que han utilizado para hacer esa tarea. No puede ser que lo usen como Google, ya sabemos, ¿no es cierto? La IA tiene que ser bien utilizada, tiene que haber referencias, tiene que haber todo un respaldo del trabajo que hayan hecho con la IA, ¿no? Explica qué es BI en retail.
retail es básicamente donde se mueve Walmart, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona el BI en el retail? ¿No? ¿Cómo ayuda a la previsión de la demanda, la planificación de inventario, gestión de precios, promos y segmentación de clientes? Por ejemplo, todo lo que está acá es lo mínimo necesario y suficiente que se está pidiendo. Pero si ustedes pueden ir más allá, si pueden hacer cosas más interesantes, genial, ¿no? Eso suma. Diseña los componentes del BI para Walmart. Para cada componente explica su función y un ejemplo concreto en este caso. Por ejemplo, hemos hablado de ETL, ¿no es cierto? Sabemos que es el ETL. Entonces hay que buscar información. Tal vez tiene una herramienta especial Walmart, tal vez no hace ETL, sería muy raro. Data Warehouse, ¿no? Vamos a ver con más detalle qué es el Data Warehouse, pero es un almacén de datos, lo hemos comentado, y sería muy bueno saber si ellos manejan también o una herramienta especial o hacen su propio Data Warehouse. El tema de reportes, los dashboards, KPIs, ¿no? Si pueden poner sus OKRs, no sabemos si ellos manejan esa forma de trabajo, pero sería bueno averiguarlo. El data mining, ¿no? Donde vamos a ver patrones, anomalías, cuando ya hacemos el uso de algoritmos un poco más complejos, podríamos también investigar si es que Walmart tiene algo al respecto, ¿no? Punto 9. Haz un análisis crítico. Cuenta con ejemplos sencillos como BI cambia la gestión, inventario predictivo, precios dinámicos, promos más efectivas, indica impactos esperados, menos quiebres de stock, mejores márgenes. O sea, todo del negocio, todos los procesos del negocio que se apoyan en lo que son los dashboards, ¿no? Y usted ya podríamos empezar a definir métricas. Pueden proponer OKRs, KPIs, ¿no? Por ejemplo, exactitud del pronóstico, tasa de quiebres, y tienen que hablar sobre los hallazgos que puedan encontrar, ¿no es cierto? Las tiendas que más crecen, productos estacionales, recomendaciones claras para mejorar esos KPIs, ¿no? Ahí está la fuente de datos, ¿no es cierto? Entonces, esta fuente de datos, buenas tardes, usualmente tiene un rango, ¿no? De fecha, de una fecha a otra fecha. Entonces, ese rango nos sirve mucho ya para poder hacer todo lo que hemos mencionado, ¿no? Pero obviamente hay otra información probablemente más actual de lo que menciona de los dashboards, de lo que menciona de los procesos, que también podemos utilizar. Los datos es algo referencial. Obviamente, si lo podemos explotar, también va a ser importante, ¿no? Nos podemos apoyar en ese dataset. Pues vamos a entrar a ese dataset como ejemplo para ver cómo está, ¿sí? Entonces, ahí está. Miren, me está diciendo justo, ¿no? Lo que decían. Stores, ¿qué es store en español? Tienda. Seguramente está la información de las tiendas. Entrain, ¿qué es en español? Entrenamiento. ¿Por qué dirá entrenamiento? ¿A alguien se le ocurre? ¿Sí? Tal vez son patrones o métricas que ya han sido reducidas en base a sets históricos. No. En realidad es un dataset histórico, pero que le ponen ese nombre de train porque normalmente sirve para entrenar modelos. ¿De acuerdo? Nos permite entrenar modelos de machine learning, de deep learning, así normalmente le ponen ese nombre, ¿no? Y aquí empieza a describir qué tiene, ¿no? Store, department, date, weekly sales, ¿no es cierto? Entonces empieza a describir de qué trata el dataset. Features, características también, nos empieza a describir, ¿no? Y bueno, hay algunos datos interesantes, por ejemplo, los feriados, ¿no? El Super Bowl. ¿Conocen el Super Bowl, verdad? Que es un partido, dicen que de los más vistos, ¿no? Entonces mucha gente ahí es donde aprovecha para hacer sus ofertas, qué sé yo, sus propagandas, ¿no? Pero bueno, entonces es bastante completa la información que tienen.
Ahí está cómo se puede descargar en un .zip. Aquí están todos los archivos que se pueden descargar, ¿no? Entonces es como que nos estamos metiendo ya al mundo de los datos reales, ¿no? Vamos a ver cómo sería esta dataset, qué tiene, qué características de escribir, de qué trata, ¿de acuerdo? Esto es lo que se van a encontrar allá afuera, ¿sí? ¿Consultas, dudas? Y los demás son muy similares, ¿no? El otro habla sobre datos de Amazon. Entonces son muy similares todos los casos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Estos archivos no se abren, ¿no? ¿Con qué programa y de qué manera? Excel. Es Excel. Es Excel. El CSV es un archivo separado por comas, nada más, que es muy usual en lo que es manejo de datos, ¿no? Que Excel lo abre, lo pueden abrir y luego lo llevan a un formato usual de Excel, ¿no? Sin ningún problema. Las bases de datos también se alimentan de estos CSVs, ¿sí? ¿Más dudas, consultas? ¿Está claro? ¿Sí? No debería ser muy grande, no debería ser muy grande, aunque hay datasets en Kaggle que son enormes, hay algunos que sí, ¿de acuerdo? Esa es una buena pregunta. Escuchen, por favor, si el dataset que les ha tocado es muy grande, a ver, ¿qué es grande en CSV? Yo creo que un CSV arriba de un giga ya es un monstruo, ¿no? Un CSV, porque es archivo de texto, que sea de 1 giga, ya es un monstruo. Entonces va a ser complicado, que tal vez quieran hacer directamente con el dataset cosas, pero todo lo demás se puede, ¿no? Pueden hacerlo con la IA, repito, no pueden pasar a la IA para que les ayude a entender, pero el prompt para mí es clave, ¿sí? ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sí? ¿Cuál es el caso número 8? Es por grupo. El caso 1, el grupo 1. Grupo 1. No teníamos ¿Cómo que no? Están asignados sus números de grupos. ¿Quién es el grupo 1? Y les dije ese día, ¿no? No me digan, no sé cuál es mi grupo. ¿Es en serio? No puede ser. No puede ser, no puede ser. Y es por si acaso para el jueves, ¿no? Es el caso. No, ¿cómo? Señores, entonces anótense, por favor. ¿Sí? Lo vamos a revisar, ahorita estamos entrando. Uno por uno vamos a entrar. No puede ser. Grupo 1. Ahí están los participantes. Ustedes me han pasado, ¿no? Unas hojitas. Pero bueno, continuaremos. Grupo 2. ¿Está bien, grupo 1? ¿Lo volvemos a poner el grupo 1? ¿En serio? Es que veo unas caritas de... ¿Cómo que? Parece el primer día de clases. Lisette. ¿Dónde está Lisette? Ahí está. Grupo 1, ¿ok? Ahora sí. Sabemos que somos grupo 1. Okay. Entonces, caso 1. ¿No? Caso 1. Vamos al grupo 2. Isabel. Ahí está. Grupo 2, caso 2. ¿De acuerdo? Grupo 3. Samuel. Grupo 3. ¿De acuerdo? Caso 3. Grupo 4. Grupo 4. Juan José. Ahí está. Grupo 4. Caso 4.
Grupo 5. Paolo. Grupo 5, entonces tienen el caso 5. Grupo 6. Miguel Ángel son el caso 6. ¿De acuerdo? Ahí es el grupo, creo que no, debería estar, ¿no, señorita? En el grupo 6 debería estar. Vamos a buscar su apellido. Aquí está. Listo. ¿Hay alguien que no tiene grupo? Hasta ahora no creo. ¿Sí? ¿Todos bien entonces? Voy a borrar este grupo que se ha creado en algún momento. Y además en el sistema se ve, ¿no? Puedo entrar y ver qué grupo tengo. No puede ser, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces definiremos ahora las fechas de examen y de defensa. ¿De acuerdo? Ok, el examen es prácticamente, esta primera parte es teórico. Todo lo que hemos visto es casi un 90% teoría. ¿Listo? El último 10% hemos visto consultas, SQL, que no voy a pedir por ahora que escriban las consultas, sino voy a pedir que me interpreten las consultas, ¿no? O que me respondan de una opción múltiple, si quiero obtener estos datos, ¿cuál es la consulta correcta? ¿De acuerdo? O esta consulta, ¿qué me va a mostrar? ¿No? Entonces no es necesario conocer de memoria, como les decía, el select, from where, having, todo eso que hemos aprendido, no es necesario parecer de memoria, pero sí que sepan los conceptos, eso me interesa. Que no me pongan el select al final, que el where en cualquier lado, no, ese orden por lo menos tiene que estar bien claro, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría que el examen podría ser tranquilamente mañana. ¿Tiene alguien alguna objeción? ¿Por qué? Se supone que hemos ido estudiando, no estudiamos un día antes, ¿no? Se supone. Ya, entonces definiremos las fechas, ¿no? Pero no puede ir más allá de la siguiente semana, no puede ir más allá de la siguiente semana. Ya estamos encima. Ya, seguramente que otras materias ya están dando sus parciales, ¿no? Bueno, pero la siguiente semana sí o sí tiene que ser, ¿ok? Entonces la siguiente semana tenemos para el examen, tendría que ser lunes, ¿de acuerdo? El lunes, y el martes comenzamos con las defensas de los casos de estudio. Martes y jueves, porque no nos va a dar un solo día para las defensas. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Porque si pudiéramos hacer una defensa de un solo día, nos aliviaría eso, pero necesitamos 2 clases para eso. ¿Sí? Entonces, anótense por favor, ¿qué fecha es el lunes? Lunes 9, ¿sí? Nuestro examen, ¿de acuerdo? Como hoy, ¿no es cierto? Como hoy, dentro de una semana. Recomendaciones para el examen, ¿sí? Lleguen temprano, ya les he dicho. Yo les voy a acomodar, no entren y se acomoden a su gusto, porque los voy a volver a sacar si es que están de esa manera. Yo les tengo que acomodar, ¿de acuerdo? Yo les voy a acomodar. Después, se acomodan, inmediatamente verifican que está funcionando el LMS en esa máquina, que tiene internet, que tiene todo. Y si está fallando, se cambian de máquina. No esperen a que diga, inician y justo ese rato no funciona la máquina, ¿no? Por eso es importante llegar temprano, ¿de acuerdo? Y para los casos de estudio, ¿sí? Los casos de estudio, todos tienen que estar preparados para el día martes. Todos, ¿no? Porque vamos a hacer un sorteo. ¿Quién comienza? ¿De acuerdo? Porque ya conozco, si sorteamos ahorita en este momento, los que tienen el jueves ni van a venir el martes. Así pasa, ¿no? Y no es justo porque algunos van a tener que prepararse más, o sea, con menos tiempo, otros con más tiempo, no. Va a ser al sorteo, ¿de acuerdo? Más consultas sobre esta parte del examen y
caso de estudio. ¿Sí? ¿Cuál es si es que no me acuerdo si está en la presentación o no nos hemos quedado aparte de las herramientas para explotar los chats o buscamos nosotros nomás Sí, las que ustedes puedan conseguir, no hay ningún problema. solamente el prompt o todo el chat, todo el chat. Todo el chat tiene que ser, Y ¿sí? en formato PDF o Por- todo es PDF, por favor. Todo lo que van a subir, PDF. ¿Sí? Tienen una presentación, PDF. Va a ser un documento Word, PDF. ¿No? Sus chats, PDF. Todo en PDF. ¿Sí? Todo en PDF. Y también lo que estaba en la presentación del primer día, ¿no? Todo lo que sirva de respaldo, ¿no? De lo que hicieron, tiene que estar subido. No me pregunten, y la presentación, y el documento, y el chat, no, todo lo que ustedes consideren importante, súmanlo, todo suma, ¿de acuerdo? Luego de la defensa, yo voy a hacer la devolución, les voy a dar mis observaciones, lo van a tener ahí en la plataforma también, ¿de acuerdo? Junto con su nota, ¿sí? Después, ¿qué más recomendaciones de la primera clase? Recuerda, solo hay una semana hasta la siguiente clase, digamos, para hacer alguna observación sobre el examen o sobre las defensas, ¿no? Que yo tenía más, que debería tener más, qué sé yo, que mi examen, que esto, que el otro, hay una semana. Después de eso se cierra, ya no hay más observaciones, las notas no se modifican más, porque las voy a subir ya al CIAN, ¿no es cierto? A la plataforma oficial. De ahí ya no se mueve. Tienen en el LMS para revisar cómo les fue su nota. tenemos que hacer un informe de estos casos. ¿Tenemos que hacer presentación? Sí, claro. Defensa, presentación, por eso sus chats. Si ustedes tienen alguna página de donde han sacado una información interesante, que sirva de respaldo, todo eso tiene que estar ahí. ¿De acuerdo? Para la defensa, ¿sí? Van a tener 20 minutos. No más de 20 minutos. ¿De acuerdo? Siempre surge la idea, pero no, somos 5, no nos va a alcanzar, ¿no? No, ustedes tienen que ser capaces de mostrar aquí lo más importante. No puede ser que uno de ustedes se coma los 15 minutos y les deja a los otros 3, 5. No, ustedes tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Para que el tiempo les alcance, sea suficiente, ¿sí? En la defensa es necesario que todos Sí, todos. No puede ser que alguien diga, nosotros somos el grupo número 5, gracias, y les pase la voz a los demás. No, tiene que haber una participación de todos, ¿de acuerdo? Y ese es un arte, ¿sí? Es un arte la defensa acá. No es empezar a leer lo que dice acá, ¿no? Tiene que tener sentido, tiene que entenderse, tiene que entenderse, sí, exactamente lo que se está diciendo, lo que se ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces, eso les pido, por favor. ¿Alguna otra consulta? ¿Está claro? ¿Sí? en el examen, para el examen. Igual vamos a poder utilizar las guías para No. evaluar. Va a haber exámenes en los que yo sí les voy a decir, señores, en este examen sí pueden utilizar la IA. En este examen no. Directamente teórico, no Sí. es un caso. No, en este caso es teórico, no hay IA, ¿no es cierto? En otros más adelante, donde haya práctica, donde necesitan hacer cositas más complejas, yo les voy a decir, ok, esta parte con IA. ¿Sí? ¿Otras consultas, dudas? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Está clarito? ¿Qué tan largo es el examen? Va a ser lo necesario y suficiente. Normalmente yo me tomo la clase. Normalmente. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Por ahí creo que estaban levantando la mano. En la parte del trabajo, las notas se va a dividir en lo que vamos a presentar y en el documento, ¿no? En el trabajo y no. Uno no va a tener. No, todo vale. No hay, aquí nada es gratis. Todo vale. Todo va a sumar. Los documentos que suban va a sumar. ¿Sobre cuánto es el caso? 60%. Y 40% es el examen. ¿No es cierto? Es el porcentaje. Fuera del caso, ¿hay alguna rubrica?
¿No está la rúbrica? Lo voy a revisar, si no lo voy a subir. Debería tener su rúbrica, ¿de acuerdo? Sí, muy buena observación, la rúbrica. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya están fijadas las fechas, están fijadas las reglas, entonces la siguiente semana comenzamos, ¿de acuerdo? Bien. Ok, entonces estamos entrando ya a un nuevo tema, ¿de acuerdo? Que es justamente el Data Warehouse y el modelado OLAP. Hasta ahora hemos modelado datos, ya sabemos hacer diagramas entidad-relación, ya sabemos hablar con las bases de datos a través del SQL, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ir un pasito más allá, ¿sí? De qué viene después de que ya tenemos armada, conformada nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí? Este diagrama como que se repite, ¿no? Se repite muchas veces. Otra vez, tenemos el data source, los recursos de datos, el ETL, ¿sí? Aquí aparece el data warehouse, ¿de acuerdo? El data warehouse, que es un almacén de datos especializado, que a partir de él también podríamos crear los data marts, que son otros almacenes de datos mucho más especializados, ¿de acuerdo? Y luego, la última parte es el análisis de datos, la reportería y el data mining, ¿de acuerdo? Data mining. Entonces, ¿nosotros dónde estábamos? ¿O dónde nos encontraríamos ahorita con todo lo que sabemos? ¿En cuál de estas? ¿Hasta dónde hemos llegado? Solo data source. Sabemos una base de datos, qué es una base de datos, qué tiene, tablas, características, columnas, ¿no es cierto? ETL lo hemos mencionado. Sabemos qué es, pero todavía no nos hemos ensuciado las manos haciendo un ETL. Tenemos que hacerlo. Y vamos a ver el Data Warehouse y bueno, al final vamos a ver lo que es reportes, análisis de datos y todo aquello. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué vamos a ver Data Warehouse? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Su compañero que está con el celular me va a decir por qué. Bueno, era por ahí es donde yo me acuerde, ya mencionaban datos que eran más generales de una empresa. O me acuerdo que uno era general y otro de áreas específicas. La pregunta ahí está clarita. Dice, ¿qué relación existe entre BI y Data Warehouse? ¿Por qué tenemos que hablar de Data Warehouse? Bueno, tenemos que hablar de Data Warehouse porque justamente a partir de esos señores es donde vamos a poder extraer los datos ya, digamos, definidos para resolver un problema, para responder a una área funcional del negocio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que veamos el Data Warehouse. Hace unos años, unos buenos años, base de datos era una materia y Data Warehouse era otra materia. O por lo menos media materia se podía invertir en Data Warehouse, nada más. Pero hoy en día eso ha cambiado. ¿Ok? Pero bueno, una de las cosas más importantes que nos hace trabajar con Data Warehouse también es la gran diversidad y cantidad de datos que hoy tenemos a la mano, ¿no? Esto es del 2024. Y ahí hay unos números. Échenle una revisada. A ver, esos números, ¿qué números les llama la atención? Voy a pedir a alguien que me explique qué significa uno de esos números. ¿Sí? ¿Se entiende? El corazón, ¿qué está diciendo acá? Cada minuto del día.
¿no es cierto? Cada minuto del día. ¿Qué pasa cada minuto del día? A ver, ¿a quién le ha llamado algún número de atención? Que no sabía o que le parece demasiado. Pablo. Marco, perdón. Lo de email enviaron 751.1 millones, que al estar en inglés sería como 10 millones. Cada minuto del día. Considerando, o bueno, la mayoría siento que son emails enviados de forma automática. Puede ser también, seguramente, pero como que las nuevas generaciones ya no están utilizando mucho el mail, ¿no? Ya no. Otro número interesante. 9.000 miembros que aplican para un trabajo en LinkedIn. Ahí está, 9.000 miembros que aplican para buscar trabajo en LinkedIn. Cada minuto. ¿No? Cada minuto, 9.000 personas. Hay algo nuevo, ahí está apareciendo Gemini, ¿no? Dice que recibía el 2024 8.574 visitas cada minuto. Y eso seguro ahora se ha disparado aún más, ¿no? Bueno, entonces, la cantidad de datos, de información que se está generando cada minuto en el mundo es increíble. ¿Sí? Es abrumadora. Entonces, algo tenemos que hacer con esos datos. No puede ser que no se los aproveche, ¿no? No se los aproveche. Y ese es el sentido de lo que estamos haciendo ahora. De que, dado que tenemos tanta información ahí a la mano, es necesario que tomemos acción para aprovecharlos. ¿De acuerdo? Pero ahora recordemos algunos conceptos del BI, ¿no? Seguimos recordando algunos un poco más antiguos, ¿no? Algunos interesantes. A ver, ¿a qué suena? A ver, por aquí, por favor, ¿me puedes leer el primero, por favor? Habilidad para entender la interconexión de los hechos presentes como medio para descubrir guías que nos permiten llegar a metas futuras, lo que significa mejorar nuestra capacidad de hacer juicios predictivos para el acierto en la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Pues ahí está un concepto de BI. Entender es un medio para descubrir guías. Habla de juicios predictivos, toma de decisiones, ¿no? A ver con este, señorita, por favor. Ese es bonito, ¿no? Más sencillito, se entiende, fácil de recordar. Este de acá, ¿quién nos ayuda? Habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. Muy bien, ahí el joven. A ver. Conjunto de estrategias y herramientas eficaces en la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos en una organización o empresa. ¿Sí? Entonces, ahí están conceptos de BI, unos un poco más, como les decía, un poco más densos, otros más sencillos, para todos los gustos, ¿no? Para todos los gustos. Entonces ya, luego de haber recordado qué es el BI, vamos a pasar a lo que es el Data Warehousing, ¿sí? Entonces, aquí está, el primer concepto de Data Warehousing. Es un proceso. El Data Warehousing es un proceso, no es un producto, no es un software, para ensamblar y administrar datos de diversas fuentes con el fin de obtener una visión única y detallada de una parte o de toda una empresa. Eso es el Data Warehousing, ¿de acuerdo? Desmenucemos un poquito este concepto. Dice, primero, es un proceso, o sea, cuando ustedes escuchan la palabra Data Warehousing, no piensen en un software, no piensen en algo, en un producto, es un proceso. Como tal, son seguramente varias cosas que involucra. Y dice, es para ensamblar y administrar datos. Ensamblar. En SQL hemos visto que se pueden ensamblar tablas, por ejemplo, ¿no es cierto? Seguramente entonces hay que hacer consultas de ese estilo para construir un Data Warehouse.
administrar datos. Entonces los vamos a tener que gestionar de alguna manera, van a estar en algún lado los datos. De diversas fuentes. ¿Recuerdan esa diapositiva de hace un momento? ¿No? De los millones y millones de datos. Entonces, de esas diversas fuentes seguramente vamos a tener que sacar esa información. ¿Con qué fin? ¿Sí? El de obtener una visión única y detallada de una parte o de toda la empresa. Entonces, nos vamos a centrar en alguna parte funcional seguro de la empresa. Por ejemplo, yo quiero ver cómo está el área financiera, un dashboard financiero. Quiero ver cómo está el área de marketing, un dashboard de marketing. Quiero ver el tema de talento humano, un dashboard de recursos humanos. Y esos dashboards seguramente van a estar alimentados de un data warehouse. Entonces, lo que fácilmente se puede inferir es de que un data warehouse normalmente hay por área funcional. Es uno a uno, ¿sí? Voy a tratar de mostrarles, es que es un poco riesgoso abrir, digamos, la plataforma en cualquier máquina. Creo que voy a tener mi laptop y les voy a mostrar los dashboards que tenemos para nuestros clientes, dashboards para la misma empresa, internos, y normalmente es uno a uno. Entonces, como que se tiene que quedar en la mente de que si yo quiero un dashboard, necesito hacer un data warehouse. No es nomás directamente mi Excel y ya desde ahí el dashboard. No es directamente conectarme a la base de datos y de ahí el dashboard, sino tengo que hacer un proceso llamado data warehousing para poder obtener un dashboard, ¿sí? Un dashboard que realmente responda a preguntas. Ahora, para poder entender este proceso del data warehousing, vamos a entender cuáles son los niveles de analítica y jerarquía del conocimiento, ¿sí? ¿Cuáles son esos niveles? Que también ya los hemos ido mencionado en gráficas pasadas, pero los recordamos. El valor con la complejidad, ¿no? La descriptiva, la diagnóstica es el pasado, y el futuro, la predictiva y la prescriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta estos niveles de complejidad, nosotros podemos definir que el pasado está bien, o sea, nos sirve para ver cómo estuvieron los datos, para hacer, no sé, algún análisis, ¿no es cierto? Pero lo que más nos interesa es el futuro, ¿no? Futuro para tomar decisiones anticipadas, ¿no? Y en lo que se refiere a la jerarquía del conocimiento, ¿sí? Tenemos acá en la base los datos, elementos discontinuos que representan hechos. Después, recuerdan, hablábamos de la información, datos procesados para ser útiles, el conocimiento, la aplicación mental de esos datos y la información. Y finalmente, ahí arriba está la sabiduría, evaluación e internalización del conocimiento. ¿De acuerdo? Creo que ustedes llevan otra materia, algunos, gestión del conocimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ven mucho de esto, ¿no? Mucho de esto. Que lo que buscamos siempre en las empresas es el tema de, tal vez es difícil llegar a la sabiduría, pero por lo menos al nivel de conocimiento, ¿no? Donde podamos aplicar todos los datos que tenemos para resolver problemas, para poder generar ese conocimiento y nos sirva de experiencia, ¿no? Y ahí, aprovechando esto, hace unos años, ¿no? Antes de la IA, de la disrupción que ha hecho la IA, este tema de la jerarquía del conocimiento era muy complejo de gestionar, ¿no? El ejemplo siempre usual es que pasa una persona que trabaja 50 años en una organización y él, el único que sabe cómo manejar ciertos procesos, se va o se muere. Y si no deja ese conocimiento, ¿qué hacemos? Todo se cae, ¿no? No sé, él era el único que sabía. O alguien se enferma, ¿no? El que siempre hace algo y no se sabe cómo lo hace, se enferma, listo, sonamos, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, eso se está rompiendo, ¿no? ¿Por qué?
Porque con la IA, por ejemplo, puedes grabar reuniones, las entrevistas, puedes sacar toda la información de una computadora en horas. Y eso lo procesas y lo llevas a un asistente que va a tener todo el conocimiento de esa persona, ¿no? Entonces, eso está, ese problemita, ese gran problema, yo diría, se está resolviendo. Y no sé si han escuchado esos nuevos avances que están saliendo con la inteligencia artificial agéntica. ¿Han escuchado ese término que está sonando mucho? ¿No? Agéntica, agentes. Ya ha salido dos softwares, yo he escuchado. El último es de Cloud, que lo que hace es poner un software en su máquina, ¿no? Ese agente, que ya cambia el paradigma, ¿no? Actualmente son los chatbots que tenemos, son de pregunta y respuesta, ¿no? Nosotros preguntamos, nos responde. O le ponemos un prompt y actúa. En cambio, esas nuevas inteligencias artificiales agénticas ya son autónomas, ¿no? Ya he escuchado varios casos en los que comentan que si tú instalas ese agente que se conecta obviamente al internet, tiene la posibilidad de manejar todo en tu máquina, puede hacer lo que le dé la gana. Puede borrar archivos y te escribe, dice, después no, te comunica, te sabes que me pareció que tus archivos eran anticuados y los he borrado. O, ¿sabes qué? En mis ratos libres he encontrado información que te puede ser útil. Mira, hay unos cursos, hay unos trabajos y te manda información. Ya no tienes que decirle nada, actúa, ¿sí? De manera autónoma. ¿Han visto la película, se llamaba Her o She? Her, ¿no? ¿She? No, creo que era Her. Her, ¿verdad? Es justamente y ya tiene sus buenos añitos esa película, les recomiendo. ¿Sí? Tiene sus añitos donde trata de un hombre que se enamora de una inteligencia artificial que solo lo tenía como voz, ¿no? Se enamora. Y es terrible, ¿no? Es ese estilo, estamos llegando a eso. Esa película tiene sus buenos años, pero les recomiendo. Bien, esa jerarquía, ¿cómo lo podemos ver aquí en un ejemplo? Un dato, 39 grados centígrados. Información, 39 grados centígrados de temperatura corporal en el paciente. Esto ya es conocimiento. Si el paciente tiene 39 grados de temperatura corporal, significa que tiene una infección. El 60% de la población presenta síntomas. Y a sabiduría, los síntomas son asociados a un virus altamente transmisible y se deben tomar acciones específicas. Entonces, como del dato podemos llegar al conocimiento, a la sabiduría. ¿De acuerdo? Yo creo que esta diapositiva resume lo que está pasando hoy en día, ¿no? Antes no le dábamos importancia, datos, 39, 40 datos, qué sé yo. Pero hoy en día sabemos que si esos datos los empezamos a manejar bien, los empezamos a utilizar de manera estratégica, entonces podemos generar sabiduría, ¿no es cierto? Sabiduría. Y el otro día también estaba viendo una entrevista, un podcast, no era un podcast, era una entrevista por YouTube, era así, entrevista por YouTube, a un español experto en inteligencia artificial, más que todo desde la perspectiva del negocio, y él decía eso, ¿no? Que el mundo está cambiando muy rápidamente y si nosotros no cambiamos, pues se nos va a complicar el futuro, ¿no? Se nos va a complicar el futuro. Él decía que dentro de poco, ¿sí? Van a desaparecer obviamente algunos trabajos y daba el ejemplo de lo que es el Scrum. ¿Alguien ha escuchado lo que es el Scrum? Scrum, ¿no? Bueno, probablemente desaparezca sin que lo conozcan. Por favor, échale una leída a Scrum. Es una metodología ágil que ha empezado como desarrollo de software, pero hoy en día es utilizada para desarrollar productos de todo tipo. Las startups utilizan mucho Scrum, metodologías Scrum, que son las metodologías ágiles, ¿no? Equivocarse es rápido y barato. Esa es la filosofía que tiene el Scrum, ¿no? Pero bueno, lo que él decía que
hay una tarea que muy específica de la metodología Scrum era generar los backlogs, se llaman. Los backlogs son los lugares donde ustedes empiezan a listar las tareas que tienen que hacer, ¿no? Tarea 1 para desarrollar un producto, tarea 2 para hacer un proyecto de marketing, para lo que sea. Hoy en día eso ya lo puede hacer la IA y lo puede hacer mucho mejor que una persona, porque puede acudir a estadísticas, puede acudir a toda la información de una empresa para identificar cuáles son las tareas más prioritarias que deben realizarse. Bueno, se nota que este fin de semana estaba muy metido en la IA, van a disculpar. Data Warehouse, Data Mart, dimensiones y hechos. Listo, este es el corazón de lo que es el Data Warehouse. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos conceptos de dimensiones y hechos. Que igual, a ver, como les decía en semestres pasados a mis alumnos, alumno que no me pueda responder la estructura mínima de un SQL, de una consulta SQL, ¿ustedes creen que debería aprobar esta materia? Pues no, aunque digan sí algunos. No, no, porque le estamos repasando, hemos visto desde cero, hemos hecho, solo me faltaba títeres aquí para que se entienda mejor, o sea, lo hemos hecho de la manera más sencilla, ¿no? Entonces, no debería pasar eso. Otro tema que no puedo permitir es que alguien apruebe la materia es si no sabe qué es una dimensión y qué es un hecho. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. Bien, entonces vamos definiendo lo que es un Data Warehouse, ¿no? Es una base de datos, por si acaso. Ya hemos dicho que es un proceso, ¿de acuerdo? Pero ya técnicamente es una base de datos que contiene información de muchas fuentes diferentes. Es otra base de datos, ¿de acuerdo? Por eso su símbolo es el mismo, ¿no es cierto? Ese cilindro es el símbolo por excelencia de una base de datos. El Data Warehouse también va a ser su símbolo, un cilindro. Los informes creados a partir de un Data Warehouse son usados para tomar decisiones. Listo, lo que decíamos hace un rato. Data Warehouse, dashboard, decisiones, ¿no? Data Warehouse, un tablero de control, decisiones. Entonces es lo que manda el Data Warehouse, ¿de acuerdo? ¿Saben? Si hay algo que no está claro, me detiene, lo revisamos, lo volvemos a ver sin ningún problema. El siguiente elemento que mencionábamos es el Data Mart, ¿no? Es un segmento de Data Warehouse. Ahí está. Pues ya comenzamos a, como que, ¿recuerdan el gráfico? El Data Mart era algo más chiquito, ¿no? Es porque es un segmento. A ver, aquí, ¿quiénes son los especialistas en finanzas? Algunos los he conocido en la primera clase. A ver, entonces podría haber un Data Warehouse de finanzas, de todo lo que es finanzas, uno grandote. ¿Y cuál sería un Data Mart de finanzas? Riesgos, excelente. No solo ver el área de riesgos, que es importantísimo en una empresa, sería un Data Mart, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo, Data Warehouse, ¿no? Uno grandote, puede haber un Data Mart solo de finanzas, ventas, recursos humanos, ¿no? Es un poco más macro. El ejemplo que hemos dado es mucho más específico que hoy en día se necesita. ¿Por qué? Porque he estado viendo, por ejemplo, el programa de una maestría en finanzas y ya le están echando con inteligencia artificial, le están echando con Python, ¿no? Con R, con herramientas ya de analítica avanzada. Entonces sí se necesita tener ese conocimiento. Contienen información sumarizada para el análisis de una unidad de la organización. ¿De acuerdo? A mí me gusta también poner la analogía del Data Warehouse como que es una máquina que saca fotografías de los datos, ¿no? Y empieza luego a analizar esa información. Bueno, entonces ya estamos entrando a ver lo que son las dimensiones. ¿Sí? Dimensiones. Describen los procesos del negocio. Diferentes actores en los procesos del negocio
también se denominan entidades del negocio. ¿De acuerdo? Y ahí aparecen algunas preguntas que se tienen que hacer para identificar las dimensiones. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esas preguntas nos van a identificar, nos van a ayudar a entender si es dimensión o después más adelante si es un hecho, ¿no? Entonces, otra vez, describe los procesos del negocio, diferentes actores en los procesos del negocio y entidades del negocio. Los hechos. ¿Cómo estamos con la hora? Los hechos, ¿sí? Por ahora, los vamos a ver enseguida con detalle, pero por ahora podrías decir que son entidades del negocio, ¿de acuerdo? Prefiero que veamos con un ejemplo para que esté más claro, ¿de acuerdo? Los hechos es la información cuantitativa de un proceso de negocio, se denomina medidas o métricas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos elementos, ¿sí? Tenemos las dimensiones y los hechos, ¿de acuerdo? Las dimensiones y los hechos. Cuando ya hagamos los ejemplos, se va a entender de forma más clara esto. ¿Sí? Bien. Con el tiempo que nos queda, ¿sí? Quisiera que aprovechemos el laboratorio, ¿de acuerdo? Entraremos por favor al SQL Server Management Studio. Vamos a hacer un ejercicio que me parece importantísimo para continuar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a ver, vamos a abrir. Me voy a ir, aquí está el SQL Server Management Studio. Si no, nos vamos a olvidar cómo era, cómo funcionaba. Y deberíamos tener este texto acá, ¿no es cierto? ¿Se ve? ¿Todos pueden entrar? Si no, lo voy a copiar en un blog de notas. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Ya tienen instalado en sus equipos de casa también? ¿Sí? ¿No? Ah, buenísimo, genial. Porque van a necesitar para los futuros casos, para el proyecto integrador, van a necesitar. ¿De acuerdo? ¿Todos tenemos ahí? ¿Estamos bien? Y teníamos que poner, ¿dónde está? Opcional, ¿no? En cifrar, opcional. Y aquí es el punto barra SQL Express. ¿Todos? ¿Sí? Sí, no. Ok. Bien, entonces le damos conectar y deberíamos estar aquí. ¿Sí? Deberíamos estar ahí. Bien, entonces, ¿y este joven está haciendo en el celular? Ya está, ok. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es restaurar una base de datos. Porque si vieron acá, no tenemos ni una base de datos. Hágale clic ahí, no hay bases de datos. Solamente están las bases de datos del sistema. Eso también me recuerda. Esas bases de datos del sistema no tocan, no hacen nada con esas bases de datos. Si modifican algo ahí, puede ser que deje de funcionar el SQL Server. ¿De acuerdo? Solamente es para cosas muy extremas que se quieran hacer con SQL Server, se modifican. Después no. ¿Ok? Entonces eso no tocamos. Pero bueno, SQL Server tiene bases de datos de prueba. Y una que vamos a utilizar es el AdventureWorks. ¿De acuerdo? Búsquenlo así en Google. Descarga base de datos AdventureWorks.
Y el primer resultado, ¿sí? Base de datos de muestra de AdventureWorks de SQL Server. Entremos ahí. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo cuáles son los requisitos que necesitamos para trabajar. Necesitamos SQL Server. Y aquí aparece Azure, por si acaso, que también lo vamos a ver, Azure. Bueno, y si vamos un poquito más abajo, hay tres tipos. El OLTP, que recuerdan que estamos a punto de entrar ya a ese tema, prefiero, todavía no. Almacén de datos, ¿sí? Y ligero, pero qué horribles las traducciones en español. Por eso no me gusta habilitar muchas veces esta herramienta. Lo vamos a poner como debería ser. ¿De acuerdo? Entonces, Online Transaction Process, este es el que vamos a descargar enseguida. Aunque creo que comenzamos con la versión light. Yo creo que sí, por ahora. Ahí está el Data Warehouse. Hay la versión Data Warehouse y tenemos la versión light, digamos, la versión liviana de la base de datos, ¿no? Y acá, fíjense, es el mismo nombre, pero luego tiene un año, ¿no es cierto? Entonces la versión, ¿cuál es la última versión? ¿2025? Sí, ¿no? 2025, todos tienen la versión 2025, es la última. A ver, recomendaciones. Si ustedes instalan una versión antigua del SQL Server, Management Studio, lo que sea, van a necesitar esa versión correspondiente. En nuestro caso, se supone que tenemos la última versión. Vamos a probar si funciona con la última versión. Entonces, lo que les pido es de que se descarguen este señor, ¿no? La última versión de la versión liviana. Descárguense ese archivito. Ahí está. Que se vaya a descargas por ahora. Espero que no haya el problema de semestres pasados al momento de restaurar esto. Sí, todos estamos ahí. Han descargado, ha sido rápido, ¿verdad? Porque es una versión resumida, es una versión chiquita de la base de datos. Bien, entonces, atiendan por favor, aquí es donde a veces, ¿cómo era? ¿Dónde era? Siempre uno a veces se pierde. Entonces le pongo, fíjense, estoy haciendo clic donde dice base de datos y le digo botón derecho, todos hasta ahí. Y hay una opción que dice restaurar base de datos. ¿Ya? Entonces me aparece esta ventana donde le tengo que decir dónde está esa base de datos. A ver, ese back que acabamos de descargar, fíjense, es punto .back. ¿No? Punto .back, todos son punto .back. Ese es el formato de los backups justamente de SQL Server, ¿no? Estos archivitos son backups que se han generado para que nosotros podamos restaurar la base de datos, ¿no? Es un respaldo para poder luego restaurarla. Entonces, podríamos hacer un origen desde otra base de datos, pero nosotros no tenemos ninguna, ¿verdad? Entonces voy a irme a dispositivo, que significa que estamos buscando desde esta máquina, y me voy a ir a los tres puntitos, ¿no? Aquí hay la opción para archivo, podría hacerlo desde una URL, incluso podría hacerlo desde una nube. Entonces, en este caso, solamente es archivo. Le digo agregar, y aquí quiero ver si podemos justamente tener acceso sin problemas. Document and Settings, no, ese es el problema. Archivos comunes, creo, sí. Lo mismo de siempre. Ya. ¿Saben? Lo que pasa aquí es lo siguiente, ¿no? Que usualmente una base de datos tiene una carpeta especial donde se guardan los respaldos, no es cualquiera. Incluso es riesgoso, ¿no? Que se pueda acceder a la carpeta de descargas, no sé, de juegos. Por lo tanto, es buena idea llevarlo a otra carpeta, los respaldos, para poder luego restaurar desde ahí. Creo que ¿tienen ustedes la unidad E? ¿Todos tienen la unidad E? Ya. Entonces, la unidad E, nos vamos a crear una carpetita. Me voy a ir desde acá a la unidad E. ¿Dónde está la unidad E? Ahí está. Y me voy a crear una carpeta que se llame
BI, ¿de acuerdo? La carpeta BI. Y luego me voy a ir al archivo que acabo de descargar, que es este, que está en descargas, ¿no? El AdventureWorks. Y lo voy a copiar. Y lo voy a llevar a esa carpeta BI que acabo de crear. ¿Sí? ¿Estamos bien todos? No lo han descargado todavía, entonces. ¿Han descargado el archivo? ¿De acá? Ya. Entonces, ese archivo es el que estoy copiando a mi carpeta BI que acabo de crear en la unidad E. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? Una vez que tengamos ese archivo, entonces seguramente aquí va a aparecer E. Creo que no todavía. Tiene que ser, sí. Agregar aquí otra vez. Y aquí en E debería estar mi carpeta BI. Entro a la carpeta BI y ahí va a aparecer mi archivo AdventureWorks LT 2025. ¿Todos hasta ahí? ¿No? ¿Qué sale? A ver. ¿Perdón? No, por eso pregunté, ¿todos tienen el disco E? Sí. Entonces, si no tienen el disco E, ¿no? Aquí hay otras, por si acaso, atiendan por favor. Por ahí en la casa no funciona, no me aparece, no tengo, ¿no es cierto? Entonces pueden utilizar otras carpetas que tengan en el disco C. Es más, podrían crearse en el disco C una carpeta. Aquí me puedo crear otra carpeta y le digo otra vez BI, ¿no? Y en BI copio el archivo que me he descargado. Eso no es lo más seguro, ¿no? Saben que la carpeta C no se toca, no es lo más recomendable, pero si no hay otra, hay que hacer, ¿de acuerdo? Ahora sí, incluso en el C funciona. Aquí este. ¿Todos hasta ahí? ¿Sí ya tenemos el archivo listo? Ya. Entonces, dado que ya tenemos ahí el archivo, yo lo voy a hacer desde la E, porque ahí lo tengo más seguro. Y le digo aceptar. Y le digo otra vez aceptar. ¿No? Entonces aquí ya me está jalando el archivo. Vamos a ver. ¿Por qué no me está jalando nada? Ya. Restaurar. Esperemos que no sean problemas de administrador. A veces cuando no tienen permisos de administrador no les permite hacer muchas cosas con SQL Server. Vamos a verificar, ¿de acuerdo? Primero, volviendo aquí un momento, sí, volviendo acá, y en base de datos, botón derecho, le voy a decir nueva base de datos, ¿de acuerdo? Nueva base de datos. Y le voy a poner mi nombre, mi base, mi base, ¿de acuerdo? Y nada más que eso le digo aceptar. A ver, solamente como comentario. Hay muchas más cosas, ¿no? Están tipos de archivos, el log, tamaño inicial, porcentaje. Ese ya es tema para un administrador de base de datos, ¿de acuerdo? Al momento de crear tiene que tener mucho cuidado con esas cosas. En nuestro caso no necesito nada más. Le voy a decir aceptar y ya está el problema que tenemos. Permission denied. Lo mismo que en semestres pasados, no nos dan todos los permisos por alguna extraña razón. Vamos a intentar otra vez. O sea, y no está la ayudante, ¿no? ¿No hay ayudante?
Entonces, con eso estamos verificando. Aquí dice, ¿no? El error. Dice, crear base de datos no está permitido. No podemos crear. Si no podemos crear, peor, no vamos a poder restaurar una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos que el ayudante nos dé el privilegio de administrador, que entre como administrador y nos dé la opción de poder crear, restaurar. Bueno. ¿Sí? Sí. A ver, veamos. Vamos a revisar con su compañero. Y si él lo logra, nos va a presentar por AnyDesk. Quiero lo puedo dar en chat o como. Ya, a ver, ¿dónde estábamos? Primero, ¿te has ido allá? Base de datos. Gracias. Acá, botón derecho. Restaurar base de datos. Vamos al dispositivo. Los 3 puntitos. ¿Y dónde está el archivito? Está en user. A ver, usted conoce. No aparece. Te cambiaste por acá. Igual le copié la dirección y tampoco me aparece. En el disco C no podemos crearlo. No está el archivo. Acá. Cópialo ahí, a donde esa carpeta que me estaba mostrando. Sí. Puede crear una carpetita que se llama BI. Nueva carpeta. BI. Y ahí cópialo. Ahora sí, vámonos al otro. Ahora váyase. ¿Dónde está BI? La carpeta BI. Está en el disco C, BI. No. Váyase arriba. No. Arriba tiene que irse. Váyase hasta arriba. Y haga clic en C. Ahí está BI. Ahora márquelo, diga aceptar. Márquelo por si acaso. Y aceptar. Ahí está. Y dígale aceptar. Ahí está. Aceptar. Entonces ahora vuelva. Dígale un refresh. Ahí está. Las benchmarks. Tablas. Ahí están las tablas. Las benchmarks. Ahí te va a cargar. ¿Cuántos de RAM es ideal para manejar base de datos? Base de datos. Dependiendo del motor. En este caso, SQL Server es nomás exigente. Yo diría unos 8. No, unas 8. Se quema. A ver, por si acaso, si les pasa eso en la casa, ¿no? Si les pasa en la casa, ahorita hemos comprobado con su compañero, ya funciona porque él tiene privilegios de administrador, pero en la casa a veces compartimos la computadora con el hermano, ¿no es cierto? Y a veces no tenemos todos los mismos privilegios, pero lo único que tienen que hacer es acá, botón derecho, sobre el icono del SQL Server Management, y le dicen ejecutar como administrador, ¿no? ¿Ven? A nosotros nos está pidiendo la contraseña. En su caso, tal vez ni siquiera les pida contraseña en la casa, porque ustedes son administradores, o alguien más que no tiene contraseña, qué sé yo. Una vez que entremos como administrador, no debería haber ningún error. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos falta. Nos faltaba ahora. Bien. Bueno, y no hay ayudantes, eso es lo peor. ¿No salen todavía las tablas? Sale. Botón derecho a alguna de las tablas. Y debe haber una opción Select Top 1000, ¿te acuerdas? Lo que vemos de las consultas. Select Top 1000, ponle. Y te va a listar, te va a hacer un select de todos los registros que tiene esa tabla. Eso quería que lleguemos por lo menos hasta ahí, pero bueno. Bueno, mañana lo vemos sí o sí, voy a pedir que esté, o lo voy a ir a buscar al ayudante, ¿de acuerdo? Bien, como siempre,
Necesito que me digan con qué se van. Necesito 3 personas. Por favor. Vimos un poco más de lo que es Data Warehouse y cómo decimos encontrar ramas en Warehouse. Ya, Data Warehouse. ¿Cuáles eran esas ramas? Y lo que vimos, había 3 ramas de finanzas y se va expresando más raíces dentro de la misma. Ya, ok. El Data Warehouse es algo grande que se puede reducir o puede contener otros más pequeños que son los Data Marts, ¿de acuerdo? Más especializados. ¿Sí? También vimos la jerarquía de conocimiento de abajo arriba y que está dividida en datos, información, conocimiento y sabiduría. Ok, sí, eso es muy importante, ¿no? Que las empresas buscamos eso. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, Data Warehouse es la base de datos general de donde todos tiene fuentes distintas. El Data Mart, básicamente son segmentos de la misma base de datos, pero que están dedicados a una área específica, las dimensiones que son las entidades y los hechos que son las medidas. Muy bien. Gracias, Paul. Entonces, ya hemos empezado a ver lo que es el Data Warehouse. Ya estamos viendo sus partes, qué hace, qué funciones cumple, dimensiones y hechos. Eso se viene con más fuerza a partir de mañana y esperemos solucionar este problemita, ¿ok? Mil disculpas. Si no hay consultas, no hay dudas, nos vemos mañana, ¿ok? Muchas gracias. Señorita. Ah, está con su laptop. Ya. A ver, permítame un segundito, que me acomodaré. Ahora sí, LMS. Vámonos al inicio. Yo voy a entrar a la materia. Éntrese a la materia. Business Intelligence. Y nos vamos a modelado y almacenamiento de datos. Modelado y almacenamiento de datos. Y por acá dice caso de estudio 1. En la semana 5. La semana 5. Ahí está, caso de estudio 1. Sí. Entramos ahí. Y en configuración a mí me aparece. A ver, permítame ver algo. ¿Me podrías, por favor, anotar este? Claro que sí. ¿Cuál es su apellido? Colque. ¿Está con usted? Sí. ¿Por qué no les aparece? Eso está muy raro. El anterior queríamos realizar avanzar con el trabajo, pero solo nos sale esto. A ver, póngalo aquí, por favor, chiquitito. Eso, vamos a ver. Me parece que es un problema del LMS, porque debería aparecer como yo lo tengo acá. Martes. Hasta luego. Qué extraño. No se ha enviado 7 días. Mostrar. No sé más qué más podría ser. Determinación. Configuración. Está configurado por grupo, avisos, ajustes, restricciones de acceso, no hay ninguna. Quizá tiene que abrirlo. Vamos a hacer algo rápido. Vamos a hacer algo rápido. Vamos, uno más. Lo voy a duplicar para ver si así lo vamos a forzar a que duplicar. A ver, actualícelo su. Váyase aquí, váyase aquí. Ahí, actualice. Ya debería ser actualizado. Ahí está la copia.
Mm, ¿Qué? A ver, caso de estudio. Ah, no es para el anterior, ¿no? Qué extraño. Primera vez que me pasa algo así. Mm, Bueno, no hay grupos. Grupos separados, grupos visibles. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es crear una nueva ahorita. Verifiquemos con usted. No se me vaya. Más bien que nos vamos a tomar los minutitos más, pero es preferible. Vamos a crear una tarea y se va a llamar caso de estudio 1. Ah, debería haber dejado esto. Vamos a copiar lo que está ahí para asegurarnos de que va a aparecer. Qué desastre. Incluso tiene una... Ni siquiera esto les aparece. Vamos a ver. Entonces, lo que voy a establecer sea eso. Vamos a poner acá. Y que muestre. Hasta ahí. Vamos a ver. Y 2.9 no importa. Guardar cambios y mostrar. Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, no es necesario que aparezca allá afuera, pero que ya está. Ahí está, entonces. Sí, hay algún problema con el LMS que no sé qué ha pasado esta vez. No, usted las gracias. Pero, ¿qué pasó, señorita? ¿Por qué llega tarde? Es que tenía que entregar unas flores porque hubo como un problema con la embajada. Ok, no se preocupe. ¿Cuál es su apellido? Silvia Cortés. ¿Perdón? ¿Cortés? Silva. Silva Cortés. Listo. Pues nada. Yo tengo una pregunta Sí. sobre ¿cuál es eso del tema de modelado y almacenamiento de datos del examen? ¿Cómo viene de todo lo que nos ha olvidado? No, solo está modelado. O sea, claro, todo KPI. Entonces podría subir esto que hemos avanzado. Lo subo también. Esto ya no entra. Esto ya no entra. Ya no entra. Esto ya es de la siguiente. Es hasta lo que se ha subido ahorita. Sí, Ajá, ok. exactamente. Sí, acá por abajo. El caso, por si acaso, ya lo he revisado ahorita, lo hemos comprobado que ya se ve. Por alguna razón no se veía, pero ya se está. Está en el review. Se entraba hasta las 12 de la noche. Pero ahorita ya lo hemos puesto, entonces ya se debería. ¿El examen va a ser escrito o cómo? En computadora, opción múltiple, Ok. emparejamiento, ese estilo. ¿Está bien? Hasta luego, que les vaya bien, chicos. Muchacho. Sí, Sobre el caso de estudio, vais a elaborar tipo un informe. sí, informe, presentación. A esos puntos. Sí, 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 sí. Primero una introducción, Ujú. luego describir el Ir, negocio ir respondiendo todos esos puntos, esas tareas. de datos. Aquí en los datos que dice analizar la calidad. Bueno, en la cuarta, ¿verdad? Bueno, describir las fuentes de datos de donde consigues algo. Sí. Aquí, ¿de real de datos o de Kaggle? Es que en The Kaggle a veces te dice esto ha sido extraído de tal lugar, de un libro, o es ficticio, toda esa información. De lo que sí es Ujú. sí investigamos, estar investigando esa información. Sí, sería interesante saber qué bases de datos utiliza, si se conecta a otras fuentes. Tal vez el de Kaggle es un confiable, ¿no? Es, Aquí igual dice, de aquí tenemos que preguntar. sí, sí, sí. Ahí. Había una parte donde dice hacer los dashboards, data mining. Tendríamos que realizar.
No. ¿Se acuerdan que hablamos de casos de éxito, ¿no? Del uso del BI? Entonces ahí sí, si en este caso esta empresa tiene ya, a veces un vaso se puede ver, o algo que se pueda visualizar, presentar aquí, suficiente. Entender de qué son, qué hacen, qué tienen. No hay que trabajar ahí. No, todavía no. Sí. Solo investigar de Starbucks y cómo usa el BI. Sí, exactamente. Ah, ¿Está bien? Gracias. No, por nada. Lo voy a revisar. Sí, ahorita estábamos con su compañera. Pero la tarea ya está. Ya se puede ver. Ah, ya, súper. Ya se puede. La rúbrica voy a ver porque tampoco no se puede ver. Y se dan cuenta la exposición y la presentación. Sí, te voy a poner todo eso. Ya, súper. Gracias, Iker. Hasta luego. Hasta luego. Mau, ha llegado tu momento. Mau, Tírate un fact. Mucha, no sé. Un Facto de la innovación empresarial es que nunca el empresario crea el producto, sino el mismo cliente. Amén. Amén.